Sí, ahora, no la estábamos escuchando. Ok, Ok. bien, voy a comenzar, ¿verdad? Con la primera transparencia. Perdonen, pero es que hubo unos detalles que no había contemplado, que era que estoy aquí con Gabriela y entonces el feedback que tienen dos computadoras cuando están encendidas, así que mis excusas. El taller es rúbricas para procesos de investigación, incorporando la inteligencia artificial, así que en alguna medida lo voy a dejar para el final, porque primero voy a concentrarme en los procesos de cómo se diseña una rúbrica o cómo eh, ¿verdad? Llegamos a producir esa rúbrica que necesitamos para que atienda una tarea particular en la sala de clase. Los objetivos de este taller es explicar también los conceptos de medición y evaluación, dado que la rúbrica es un instrumento de medición y, lógicamente, al ser un instrumento de medición, tiene que satisfacer unos elementos psicométricos particulares en los procesos de construcción de instrumentos. Vamos a diferenciar, vamos a explicar los conceptos de medición y evaluación debido a que la rúbrica es un instrumento, en cierta medida va a ser un instrumento de medición y entonces debe satisfacer unos elementos psicométricos como lo es la validez y la confiabilidad. Vamos a diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas, definir los conceptos de validez y confiabilidad dentro del desarrollo de instrumentos, cómo formular criterios e indicadores de desempeño para diversos niveles de ejecución, específicamente con una rúbrica sobre investigación, y en términos de finalizar, desarrollo de rúbricas mediante inteligencia artificial generativa. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura sobre el área de desarrollo de rúbricas y las teorías psicométricas sobre la construcción de instrumentos. En la sala de clase, nosotros, los docentes, nos enfocamos en un proceso sumamente importante que es la evaluación en la sala de clase. La evaluación es un proceso de emitir juicio de valor sobre ¿verdad? El conocimiento que adquieren los estudiantes de acuerdo a las temáticas que nosotros desarrollamos en nuestros cursos. De esta manera, tratamos de determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos previamente establecidos, de tal manera que podamos ofrecer refuerzo a la enseñanza. Y esa evaluación está ligada a la intrusión diaria en la sala de clase. Este tipo de evaluación, que es en el que más se enfoca el docente, se conoce como evaluación formativa. Y es la que más énfasis se le debe dar en una sala de clases porque el propósito de la misma está centrado en mejorar los procesos de enseñanza, así que se convierte en cierta medida en un proceso de autoevaluación de nuestra praxis educativa. En este proceso tenemos que compartir las metas de aprendizaje con los estudiantes. Eso lo hacemos usualmente al principio del curso, cuando les presentamos el prontuario que contiene los temas que se van a desarrollar en el curso con las actividades educativas y las actividades de evaluación que vamos a desarrollar en el mismo. Se clarifican ahí los objetivos y ¿verdad? Los criterios que se van a tomar en cuenta en ese proceso evaluativo. Y empezamos en ese proceso de enseñanzas a recoger evidencias mediante una diversidad de actividades que generamos en la sala de clase, entre ellas el desarrollo de pruebas y algunas actividades que nosotros vamos a puntuar, ¿verdad? A darle puntuación mediante el uso de algunos instrumentos, como lo podría ser la rúbrica. Esa interpretación de evidencia nos va a estar diciendo dónde estamos, cómo están los estudiantes, para poder identificar brechas de aprendizaje si existen las mismas y tomar decisiones en la marcha. De tal manera que mediante ese análisis de la información que recopilamos podamos hacer retroalimentación a los estudiantes, ajustar el proceso de enseñanza y volver a recoger la evidencia para entonces, al final, cerrar la brecha que sería otorgar una nota final mediante la evaluación sumativa. Así que es un proceso sumamente importante que tiene el docente de asegurarse de que esa evidencia que está recopilando, primero, sea válida y confiable, y segundo, que pueda ser utilizada para hacer ajustes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
para entonces llegar al proceso de evaluación sumativa, que es la que se encarga de determinar el logro de los estudiantes en torno a su aprovechamiento académico al finalizar, digamos, una unidad o un semestre o un curso, con relación a los objetivos previamente establecidos. Así que en esa evaluación sumativa tenemos una acumulación de todas las tareas y todas las evidencias que hemos desarrollado para emitir ese juicio valorativo eh, como evaluación final. Y usualmente nosotros los docentes lo hacemos para adjudicar una nota final, pero también en el proceso a mitad de semestre, cuando adjudicamos las notas parciales, pues también eso se consideraría evaluación sumativa. Vamos a concentrarnos ahora en lo que es la rúbrica. Pues una rúbrica está definida como una matriz de valoración. El concepto matriz referido a la matemática, al arreglo de filas y columnas, proviene de las matemáticas. Una matriz de valoración en la cual se establecen unos criterios y unos indicadores de desempeño mediante el desarrollo de una escala que nos ayuda a determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas. Esos criterios son aquellos aspectos importantes que vamos a estar evaluando en un trabajo, en una tarea que requiere un proceso, ¿verdad? Que se evalúe ese proceso, pues vamos a desarrollar unos criterios particulares eh, y esos criterios se van a conectar con una escala y entonces dentro de ese ¿verdad? Intersección del criterio con la escala de desempeño, vamos entonces a escribir y a redactar los indicadores ¿verdad? Que me estarían especificando el desempeño del estudiante para yo poder adjudicar en la escala la puntuación que yo entiendo que se le debe adjudicar de acuerdo al criterio. Así que vamos a estar viendo cómo se llega ¿verdad? A desarrollar esos indicadores de tal manera que nos permita a nosotros obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso. Bueno, una medida aproximada porque nosotros estamos haciendo inferencias sobre la calidad del trabajo desde el punto de vista ¿verdad? De cómo nosotros vemos el mismo. Así que hay un nivel de subjetividad en la adjudicación de esa puntuación y esos indicadores un poco nos ayudan a tratar de ir eliminando un poco de esa subjetividad en ese puntaje que se le adjudica al estudiante. Una rúbrica, de acuerdo a la literatura, es una herramienta o un instrumento de evaluación que se utiliza para establecer criterios claros y objetivos para la evaluación de trabajos, proyectos, tareas o cualquier otro tipo de desempeño. Consiste en una tabla o matriz que enumera los criterios específicos que se utilizarán para evaluar un trabajo y que el docente determina cuáles son aquellos que él va a considerar en el mismo. Así que consiste en una tabla o matriz que enumera esos criterios junto con una escala de calificación que describe unos niveles de desempeño en relación con cada criterio. Los niveles de desempeño usualmente los denominamos desde el área cualitativa, por ejemplo, excelente, bueno, regular, ¿verdad? Iniciado, podemos cualificarlos de esa manera. Eventualmente se le pueden también añadir números para poder procesar esa información desde ¿verdad? Los aspectos de calcular algún promedio o alguna puntuación. Las rúbricas suelen incluir descripciones detalladas de los niveles de desempeño que van desde el nivel más bajo al más alto, con indicadores específicos de lo que se espera en cada nivel. Esto facilita la comunicación entre el evaluador y el evaluado, ya que ambos entienden claramente qué se espera y cómo se calificará el trabajo. Vamos a ver que desarrollar esos indicadores específicos es lo que a muchos docentes les da trabajo, porque tienen que operacionalizarlos de una manera particular y que se vean diferencias entre dos niveles, dos niveles consecutivos en la escala. Así que los componentes, en términos generales, son los criterios, que son esos elementos que caracterizan la conducta esperada
o requerida para completar la tarea. Indicadores de desempeño indican el grado de competencia que categoriza la ejecución de los estudiantes basada en los criterios. Por ejemplo, un criterio puede ser en investigación, revisión de literatura. ¿Cómo es la revisión de literatura? Pues uno puede decir, bueno, este estudiante hizo una revisión de literatura excelente, pues esos indicadores que yo voy a desarrollar en esa intersección de revisión de literatura con excelente, tengo que delimitar, operacionalizar cuáles son esos indicadores que me demuestran a mí que ese estudiante, desde el punto de vista del que está corrigiendo la tarea, realizó una revisión de literatura excelente, versus el próximo que podría ser buena en lugar de excelente, versus el próximo que podría ser regular, ¿verdad? Así que eso tiene que estar bastante claro y específico para yo poder, para el que está evaluando pueda tomar decisiones informadas, y además que el estudiante se, ¿verdad?, se le informe adecuadamente sobre por qué se le adjudicó esa puntuación. Y entonces tienen los niveles y la escala que indica los valores o puntuaciones para cuantificar la ejecución de los estudiantes y para facilitar una medición más precisa y objetiva. Una rúbrica de investigación, que en este caso es la que vamos a estar viendo hoy y trabajando con ella en este webinar, es una guía de evaluación que establece criterios específicos y niveles de desempeño para evaluar proyectos de investigación. Se utiliza para evaluar la calidad, el rigor y la relevancia de una investigación, proporcionando una forma sistemática de evaluar el trabajo. Yo me voy a concentrar hoy un poco en investigaciones cuantitativas, aunque voy a darle un espacio también a la investigación cualitativa, y me voy a estar circunscribiendo esencialmente en la producción de un texto, como podría ser, luego de la investigación, como podría ser, digamos, una disertación, ¿verdad? O un trabajo para publicación. O sea, voy a estar un poco trabajando el aspecto de cómo evaluar la producción de esa investigación desde el punto de vista ya sea de una disertación, una tesis o un artículo de investigación. Así que aquí tengo, ¿verdad?, un extracto de una posible evaluación de la introducción de una investigación cuantitativa. Por ejemplo, fíjense que introducción sería el área particular y los criterios dentro de esa introducción, digamos, de una disertación, o podría ser también de un artículo publicable. Vamos a considerar algunos de ellos, estos 4 criterios: el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, las variables del estudio y la contribución a la disciplina que presenta ese candidato, ¿verdad?, digamos, a un grado doctoral. Tenemos 4 niveles de ejecución. En este caso los denominé excelente, satisfactorio, en progreso e iniciado. Y si ustedes se fijan, en las categorías de iniciado, en proceso, en progreso, satisfactorio y excelente, hay una puntuación dual. Les voy a explicar la naturaleza de esta puntuación dual. Cuando yo dirigí a la Oficina de Evaluación del Aprendizaje ¿verdad?, cerca del 2004 por ahí, al 2014 creo que estuve dirigiendo esa oficina de evaluación del aprendizaje a nivel de recinto. Los profesores empezamos a darle talleres sobre cómo desarrollar rúbricas para que ellos pudieran utilizarlas en sus evaluaciones en la sala de clase. Y en aquel momento no había una plataforma institucional, sino que cada profesor evaluaba de acuerdo a sus criterios. Entonces nosotros empezamos un poco a trabajar esto de una forma más uniforme, porque
se tenía que recoger información a nivel de las facultades y de los programas para presentarlas a la agencia la acreditadora. En uno de los dominios del aprendizaje del recinto estaba el aspecto de investigación y creación. Entonces, pues un poco se empezaron a trabajar con unas hojas de Excel y determinó en aquel momento que íbamos a utilizar 4 niveles. ¿Verdad? La clasificación en aquel momento no necesariamente era excelente, satisfactorio, en progreso o iniciado, podría haber sido otra, pero era 1, 2, 3, 4. O sea, en iniciado era 1, en progreso era 2, satisfactorio era 3, excelente era 4. ¿Qué pasa? Que a los estudiantes, a los profesores se les preparaban unas planillas eh, en Excel para que ellos pudieran ingresar ahí las puntuaciones de los estudiantes. Y nosotros nos percatamos de que los profesores, en lugar de usar 1, 2, 3, 4, a veces utilizaban números decimales, como por ejemplo 1.3 en lugar de 1, 2.5 en lugar de 2, 3.5 en lugar de 3 o 4. Y entonces nos confundía un poco el hecho de que ¿verdad? No estaban utilizando el criterio que nosotros le habíamos indicado, que era 1, 2, 3, 4. Y es que los profesores nos decían, bueno, lo que sucede es que el trabajo está cerca de 4, pero no es 4, así que por eso le di 3, 5, porque está entre 3 y 4. Pues un poco para evitar eso, decidimos utilizar la doble codificación. Así que ahí estaríamos diciendo que un profesor que le diga a un estudiante, bueno, estás en progreso, pero te di 3, no te di 4, ¿ves? Porque yo entiendo que te falta todavía un poco para llegar a 4. Y es un poco más fácil ¿verdad? Que darle un 3.3 o un 3.2 o un 3.1. Y entonces en ese sentido, pues se utilizó la doble codificación en ese momento. Por eso ustedes van a ver, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, pues lógicamente, cuando vamos a hacer la redacción de los indicadores, que sería, como le dije, la celda donde intersecta el nivel con el planteamiento del problema, en el caso de un 7 o un 8, pues indica que el estudiante, para tener excelente 7 u 8, plantea claramente el problema y propósito de la investigación. El problema es relevante, el mismo es relevante, se sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencia. Así que si cumple con esos indicadores o criterios del indicador, pues entonces se le daría 7 u 8, ¿verdad? Dependiendo de lo que el docente quiera adjudicarle. En términos de satisfactorio, dice, se plantea el problema y el propósito de la investigación, pero la justificación o significado teórico práctico no está claramente sustentada. Quiere decir que ya va teniendo la menor calidad que el excelente. La evidencia que presenta a veces no es relevante. Quiere decir que por eso se le adjudica 5 o 6. En progreso se plantea el problema y el propósito, pero es poco relevante. Presenta confusión en la justificación en términos de su significado teórico práctico y la evidencia que presenta. Ahí se le adjudicaría 3 o 4. Y en iniciado, el problema presentado no es claro, la justificación no está bien sustentada. Quiere decir que el estudiante realmente no cumplió adecuadamente con el criterio de plantear su problema de una manera clara eh, y justificada, sustentada con evidencia. Y por eso se le adjudica unido. O sea que vamos viendo una degradación del nivel de excelencia a nivel de satisfactorio, a nivel en progreso y a nivel iniciado. En preguntas de investigación, las preguntas o hipótesis están planteadas de manera clara y se relacionan con el problema. En el segundo, las preguntas o hipótesis se relacionan con el problema. La diferencia es que en el primero están de manera clara, ¿verdad? Están bien explícitamente claras. En el nivel en progreso, las preguntas o hipótesis necesitan mejorarse para relacionarse con el problema. Y en el nivel 1, en el nivel iniciado, las preguntas o las hipótesis causan confusión y no se relacionan con el problema. Así que se ve un poco la degradación de un nivel al otro. Conseguir
y refinar esos indicadores es lo más difícil para una persona que esté desarrollando una rúbrica. Y no estoy indicando con esto que esta sea una rúbrica perfecta, ¿verdad? Esta es una rúbrica que quizás pueda ser útil para un docente, pero no necesariamente para todos los docentes. Así que en ese sentido, si por ejemplo vamos a estar pensando que, en una rúbrica que la van a utilizar varias personas, esa misma rúbrica, digamos que la van a utilizar en un programa para evaluar una disertación. Pues los docentes tendrían que ponerse de acuerdo para poder utilizarla de manera clara y adecuada. Y eso le voy a mencionar cómo se supone que se haga posteriormente. Así que aquí tenemos esos 4 criterios especificados dentro de los 4 niveles que se van a utilizar en la misma para poder adjudicar los puntos. La puntuación que le va a adjudicar el docente, ¿verdad? La puntuación estadual, pues dependerá de cómo el docente vea ese trabajo. Y no necesariamente dos docentes pueden ver el trabajo de la misma manera, ¿verdad? Porque cada cual tiene su manera de evaluar y su peritaje en unas áreas particulares y entonces pues puede haber una variabilidad, pero va a ser mínima porque están categorizadas de esa manera, ¿verdad? Nadie le va a dar 7.5 porque le vas a dar 7 o le vas a dar 8. Así que no hay mucha variabilidad en términos de lo que ocurría al inicio cuando nosotros comenzamos con la rúbrica. Y aquí tenemos pues básicamente este modelo con esos 4 criterios. Por ejemplo, las variables del estudio, para que un estudiante obtenga 7 u 8, se indica que se identifican todas las variables del estudio. Las variables fueron definidas conceptual y operacionalmente. Para ser satisfactorios, algunas variables fueron definidas conceptual y operacionalmente. En progreso es que las variables no fueron definidas operacionalmente y en el nivel iniciado que no se identifican las variables y no existe su definición conceptual y operacional. En el contribución a la disciplina se observa que si contribuye de forma clara al conocimiento de la disciplina, pues estaría en excelente y se le adjudica un 7 u 8. En satisfactorio contribuye al conocimiento, pero ¿verdad? La diferencia es que es de forma clara. En el segundo no. En el tercer nivel su contribución al conocimiento de la disciplina es limitado y el nivel 4, que sería el iniciado, contribuye muy poco al conocimiento de la disciplina. Así que se ve, ¿verdad? Esa degradación de un nivel a otro, en algunos casos más evidentes que en otros, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver que diseñar una rúbrica efectiva implica seguir varios pasos clave. Primero hay que definir los objetivos de la evaluación. ¿Para qué es esta evaluación? Antes de diseñar la misma, la rúbrica, es importante tener claro sobre qué se quiere evaluar y cuáles son los objetivos específicos del trabajo o proyecto. Y eso tiene que estar bien planteado al estudiante. Al estudiante indicársele de una manera clara cuál es el propósito y los objetivos que se tiene con esa tarea. Se tienen que indicar los criterios de evaluación. Una vez se han establecido los objetivos, el estudiante se identifican esos criterios específicos que se utilizarán para evaluar el desempeño. Estos criterios deben ser relevantes para los objetivos y deben ser claramente definidos y comprensibles para el evaluador y el evaluado. Para esto utilizamos la literatura de la disciplina. Es importante, y siempre lo digo en todos los webinars que doy o que ofrezco, que hay un principio ético en el proceso de evaluación que se conoce como la autonomía, y el principio ético de autonomía plantea que el estudiante debe ser, o sea, al estudiante hay que explícitamente indicarle cuáles son los criterios que se van a utilizar en su evaluación. Es importante que el docente comparta
los objetivos de la evaluación con el estudiante y los criterios que se van a utilizar al evaluarlo. Eso es bien importante. Por lo tanto, se debe ser bien claro cuando el estudiante va a desarrollar un proyecto, sobre todo un proyecto formativo, como lo sería una investigación, de cuáles son todos los elementos que se van a considerar en ese trabajo y se le deben dar a los estudiantes de antemano. Incluso se le debe proveer la rúbrica, si se va a utilizar una rúbrica, cuál es la rúbrica que va a ser utilizada para ese proceso de evaluación. Por eso que esos objetivos deben ser claramente definidos y comprensibles para el evaluador y el evaluado. Se tienen que determinar los niveles de desempeño. Aquí usted define cuáles van a ser esos niveles que usted va a utilizar para calificar el criterio, si van a ser 3, si van a ser 4, si van a ser 5. Depende, ¿verdad? De cuántos niveles usted decida utilizar. Estos niveles suelen variar de insatisfactorio a sobresaliente y deben describir claramente qué se espera en cada nivel. La nomenclatura que usted utilice, la codificación que usted utilice, pues se la tiene que explicar también al estudiante y si es posible definirla en cierta medida en, en la rúbrica. Especificar los indicadores. Para cada nivel, para cada nivel de desempeño, se debe proporcionar, los indicadores deben ser claros y específicos y deben describir lo que se espera en términos de calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque estos indicadores van a ayudar a los evaluadores y evaluados a comprender mejor las expectativas y los estándares de desempeño. Se debe organizar la rúbrica en una matriz o una tabla porque se ve el cuadro completo en términos de el aspecto que se va a evaluar con los criterios y los niveles. Así que ahí se organizan los criterios de evaluación y los niveles de desempeño de manera clara y fácil de entender. Eh, la revisión y ajuste, una vez se haya diseñado la rúbrica inicial, se revisa y se ajusta según sea necesario para asegurarse de que esté completa, clara y precisa. Y aquí un poco lo que les estoy tratando de decir es que usted empieza a corregir y probablemente el mismo trabajo del estudiante le va a dar información a usted para usted ir ajustando la rúbrica. De tal manera que pueda haber elementos en ese trabajo que usted no consideró y ahora usted diga, caramba, déjame incorporar o mejorar este criterio a la luz de este trabajo que me da una visión más clara de cómo los estudiantes están interpretando lo que yo pretendía que hiciera. Así que el hecho de que uno la utilice mientras está corrigiendo es bueno porque le puede alertar al docente sobre ajustes que tiene que hacer en esa rúbrica, ¿verdad? Y si puede ser, incluso mejorar los criterios. Los estudiantes pueden darle retrocomunicación también al docente para ayudar a mejorar la rúbrica. Así que esa revisión y ajuste es importante. Probar la rúbrica. Antes de utilizar la rúbrica para evaluaciones formales, pruébala en situaciones de prueba o piloto para identificar cualquier problema o área de mejora. O sea que puede también hacer un estudio piloto de la misma. También puede hacer tareas compartidas con algún otro docente para que les revise la rúbrica y le ayude a determinar alguna área de mejorarla. Dentro de las rúbricas hay una diversidad de rúbricas y mucha gente confunde unas con otras. Está la rúbrica analítica y la rúbrica holística. La rúbrica analítica es esa rúbrica que evalúa inicialmente por separado diferentes partes del producto de desempeño y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación total. Como por ejemplo el que yo les acabo de presentar, ¿verdad? Que es una analítica porque evalúa diferentes partes del producto. Y entonces, pues uno ve las puntuaciones y las puede utilizar para ver la puntuación total del trabajo. Está por otro lado la rúbrica holística, que es la que evalúa la totalidad del proceso sin juzgar las partes por separado que la componen. Es una rúbrica más, ¿verdad? Amplia.
Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso o respuesta enfocada, como por ejemplo una investigación, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, evaluar una investigación, digamos, que evaluar a lo mejor una obra de arte. La obra de arte la evaluamos, podríamos evaluarla analíticamente, pero podríamos quizá evaluarla más de manera holística, de manera global, sin detalles específicos. Estas rúbricas analíticas evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine el producto varias veces. Se utilizan mucho para la evaluación formativa, donde usted va a estar evaluando ese producto varias veces y dándole información al estudiante en el caso de que usted quiera que mejore el mismo. Así que ¿verdad? Se sugiere que se utilice la analítica para que el estudiante reciba información, una retroalimentación enfocada en cuáles podrían ser las áreas para mejorar. Que eso no necesariamente se cumple en la rúbrica holística. Los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de esos criterios evaluados, por lo tanto es posible crear un perfil de las fortalezas y retos de cada estudiante. Si usted lo va a ver desde el punto de vista individual, usted le dice al estudiante, mira, estas son las áreas, a lo mejor tiene un área para comentarios, debes mejorar en tal área, este trabajo necesita atenderse el elemento quizás de la parte conceptual, la parte de desarrollo conceptual de tus variables, no, por eso fue que no pudiste trabajarlas operacionalmente de una manera adecuada, porque la definición conceptual carece de unos elementos particulares y el estudiante puede ir atendiendo esas áreas, ¿verdad? Para hacer unas acciones transformadoras. También se puede utilizar para ver el perfil del salón, el perfil del grupo, cuáles son las áreas que necesitan atención a nivel de grupo, porque usted va a estar, ¿verdad? Viendo las áreas de desarrollo de los estudiantes. A lo mejor hay unas áreas que todos los estudiantes necesitan una retrocomunicación efectiva y usted puede ayudarlo, ¿verdad? A que lo haga. Así que tienen una dimensión individual y una dimensión de agregado, de grupo. Así que en este sentido, las matrices de evaluación analítica promueven una valoración formativa. En el caso de las rúbricas holísticas, que se utilizan para calificar, muchas veces pueden resultar en un proceso más rápido que utilizar rúbricas analíticas con el mismo fin. Y casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es sumativa. Recuerdo en los tiempos en que yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto, en muchos programas, y me puedo recordar uno de ellos, teatro, por ejemplo, que se evaluaba la presentación teatral ¿verdad? De los estudiantes en una actividad que hacían en el teatro. Pues lógicamente una rúbrica analítica sería inadecuada utilizarla porque tiene demasiados elementos. Así que para evaluar las presentaciones de muchos estudiantes en ese momento, pues los profesores utilizaban rúbricas holísticas, ¿verdad? Más amplia, más global, porque la naturaleza de la evaluación era sumativa. En ese momento, ver la presentación, no se veía todo el proceso anterior. Así que el problema con este tipo de rúbrica es que no se provee mucha retrocomunicación al estudiante, porque se evalúa la totalidad del producto, ¿verdad? No se evalúan las partes individuales. Así que en ese sentido puede tener su uso en unos momentos particulares para evaluar más sumativamente. Por lo general, el formato de una rúbrica holística es simplemente de dos columnas, ¿verdad? El nivel de ejecución, por ejemplo, excelente, bueno, regular, y entonces los indicadores y criterios todos mezclados a la vez para poder producir una rúbrica que sea más ágil para administrarse. Así que es una rúbrica un poco más sencilla. ¿Cuál de los dos tipos de rúbricas es mejor? Bueno, ningún tipo de rúbrica es mejor que el otro. ¿verdad? Ambas rúbricas tienen su lugar en el avalúo, dependiendo del tipo de trabajo o proyecto que se le asigna al estudiante, del tipo de retrocomunicación que queremos brindarle al estudiante. Así que si yo quiero brindarle mucha retrocomunicación porque es un proceso formativo, pues debo utilizar la rúbrica analítica. Si es evaluarlos en un momento nada más y no voy a estar evaluando el proceso, pues la
rúbrica holística sería la adecuada. ¿Cuáles son algunos pasos en la elaboración de una rúbrica? Primero, delimitar el proceso. Seleccionar el tipo de rúbrica más apropiado, si voy a hacer la analítica o la holística. Determinar si la voy a adoptar, si la voy a adaptar o a construir. Bueno, muchas veces recurrimos a la tecnología y buscamos rúbricas. Cuando nosotros comenzamos aquí en el recinto a trabajar con el desarrollo de rúbricas como parte de un proceso formal de evaluación a nivel de recinto, y la doctora Nadia Cordero y este servidor estábamos trabajando en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, nos dedicamos a buscar rúbricas de otras instituciones que atendieran esas áreas, o lo que nosotros le llamamos los dominios del aprendizaje, que se desarrollaron como parte del perfil del egresado de bachillerato del recinto, rúbricas que se hubieran utilizado en otras instituciones para nosotros tener una idea de cómo íbamos a confeccionar las nuestras. Pues muchas veces nosotros decidimos adoptar algunas rúbricas que tenían otras universidades bien parecidas a nosotros, con programas bastante parecidos al nuestro, y las adoptábamos. Si las íbamos a adoptar, ¿verdad?, tal y como la utilizó tal universidad, pues usualmente, bueno, usualmente no siempre, pedíamos autorización, escribíamos a las oficinas de evaluación del aprendizaje de esas instituciones para ver si nos permitían adoptar la rúbrica. En el 100% de los casos, ellos sí nos decían que sí, y también nos indicaban que si íbamos a traducirlas al español, que se las enviáramos a ellos para poder tener el documento también en español para ser utilizado por algunas poblaciones en sus instituciones. Así que había unos acuerdos entre instituciones, ¿verdad?, interinstitucionales, para poderle nosotros proveer también a ellos nuestra aportación al adoptarla y traducirla. Había veces que si la íbamos a adaptar, o sea, que íbamos a utilizar esa rúbrica, pero le íbamos a hacer cambio, pues también pedíamos autorización y ellos nos solicitaban amablemente que si nosotros podíamos enviarle las adaptaciones que nosotros estábamos desarrollando en esa rúbrica. Así que había mucha colaboración entre las instituciones y era ¿verdad?, bastante común, porque era un proceso que estaba iniciándose a nivel de todas las universidades, dadas las exigencias de las agencias acreditadoras. En otros casos, pues lógicamente, cuando se adoptaba o se adaptaba, había que darle crédito a la institución de la cual nosotros obtuvimos ese instrumento. En algunos casos no encontrábamos rúbricas que, ¿verdad?, fueran adecuadas para nuestros dominios de aprendizaje, y se desarrollaban aquí en el recinto con la colaboración de otros colegas. Pues en ese caso, ¿verdad?, nosotros nos dábamos el crédito y decíamos, pues tiene ¿verdad?, restricciones de que si usted lo va a usar, pues por favor consulte a la Universidad de Puerto Rico para que nosotros le demos la autorización. O sea que sí se puede adoptar, se puede adaptar o desarrollarse. También hay que revisar la literatura para definir los constructos, seleccionar o crear la escala, delimitar los criterios y redactar los indicadores de ejecución. Y se utiliza y se va revisando, porque no hay una rúbrica nunca perfecta. Siempre hay espacio para la revisión y ¿verdad?, mejorar la misma. Y eso, pues, las rúbricas a veces son particulares del docente y sirven para una actividad de un curso, no necesariamente van a servir para la actividad de otro curso o de otro docente. Así que siempre la revisión es un proceso continuo que se da en el desarrollo de rúbricas. Y les digo, no hay una rúbrica perfecta, no existen. Aquí tenemos entonces ¿verdad?, determinar si se va a adoptar. Pues el caso de adoptar es identificar una rúbrica ya creada y utilizarla tal y como ha sido construida. Hay que dar crédito a la institución o agencia que la desarrolló. Si se adapta, usualmente es que se identificó alguna rúbrica ya creada y se modifica para ajustarla a la tarea o al contexto educativo particular. Pues de nuevo, darle crédito a la entidad o agencia que la desarrolló. Y en el proceso de construcción, pues ya es la rúbrica propia que usted ha diseñado,
donde usted ¿verdad? Ha buscado la literatura y ha encontrado cuáles son los criterios y los indicadores particulares a la tarea. En términos de los niveles de la escala, pues hay una variedad de maneras de desarrollarlos, ¿verdad? Hay escalas de 3 niveles y hay algunas de las que yo he encontrado en la literatura, no están todas. Aparecería, por ejemplo, en desarrollo, aceptable ejemplar, donde en desarrollo es el nivel más bajo y ejemplar es el nivel más alto. No aceptable, competente, logrado. De nuevo, no aceptable es el nivel más bajo y logrado es el nivel más alto. El problema con 3 niveles usualmente es que las personas se van a los medios. Cuando se tienen niveles de 3, la literatura dice que las personas se van a los medios y no hay mucha variabilidad en la adjudicación de puntuaciones. Y cuando no hay mucha variabilidad en la adjudicación de puntuaciones en un instrumento de medición, eso tiene un efecto negativo en el componente psicométrico de confiabilidad, porque la confiabilidad de un instrumento es una medida cuantitativa que se desarrolla y se trabaja a base de correlaciones e intercorrelaciones entre los ítems con la puntuación total, y si no hay mucha variabilidad, pues la confiabilidad tiende a ser baja. Así que si tenemos una escala de 3 niveles, pues podríamos tener en ese sentido baja confiabilidad si la fuéramos a calcular utilizando los procedimientos estadísticos adecuados para la misma. 4 niveles, pues iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, puede ser una de ellas. No aceptable, estas son algunas que yo he encontrado en la literatura, no están todas. No aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas. 5 niveles, deficiente iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. Aquí, aunque hay más variabilidad, la literatura dice que cuando tenemos escalas impares, casi siempre tienden a irse a los medios, ¿verdad? Al medio, a puntuar al estudiante al medio, y entonces si la mayor parte se va a los medios, tampoco hay mucha variabilidad. 6 niveles, que sería razonable porque hay más espacio, es un poco más difícil desarrollar rúbricas porque tienen demasiados niveles, y entonces la distinción entre un nivel y otro, 2 niveles consecutivos, pues podría a veces ser difícil usted conseguir los indicadores particulares y la operacionalización específica para poder distinguir un nivel de otro. Por eso hay una consideración importante, y es que la Junta de Directores de la Asociación Americana de Colegios y Universidades en un momento sugirió 4 niveles, que se utilizaran 4 niveles. Por eso, aquí en el recinto de Río Piedras, en la plataforma, por lo menos hasta cuando yo estaba dirigiendo la oficina, ¿verdad? No sé ahora, porque la oficina ahora está bajo la División de Investigación Institucional y Académica. Pues no sé cuál sería la consideración, pero hasta el momento en que yo salí de la oficina se utilizaban 4 niveles. Siguiendo esa sugerencia que tenía la ACO de 4 niveles, pues hay más espacio para la variabilidad. ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Bueno, se establecen con claridad dentro de la actividad qué se va a evaluar. Si son objetivos, si son actividades de desempeño, si son comportamientos, competencias, lo que sea. Usted tiene que definir bien claro, tener bien claro el propósito de la evaluación. Una vez teniendo eso bien claro, eso le da la validez de contenido que debe tener ese instrumento, porque los ítems, en este caso los indicadores y los criterios, están atendiendo esos objetivos, ¿verdad? Y si atienden bien esos objetivos, pues eso le está diciendo que su instrumento tiene validez de contenido. Para esto, busque un buen modelo e identifique las características que definen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que la importancia que tiene la validez y es que es uno de los elementos más importantes en la construcción de un instrumento. Si el instrumento no es válido, pues no se puede utilizar.
Así que para eso usted tiene que describir lo más claramente posible cuáles son esos criterios de desempeño que usted va a utilizar para llevar a cabo esa evaluación en esas áreas. O sea, y deben estar alineados a los objetivos del curso. Y eso de nuevo son elementos que contribuyen a la validez de ese instrumento. No perdamos de perspectiva que una rúbrica es un instrumento de evaluación. Eh, para desarrollar una rúbrica analítica se establecen los indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante a la luz, ¿verdad? Del criterio y de la escala en que usted está trabajando. Y se le puede añadir a la escala una escala numérica porque usted la va a necesitar eventualmente para cuantificar esa tarea. Así que vamos a cuantificarle, vamos a añadir una cantidad eh, y entonces pues tiene que añadirle, ¿verdad? Una escala numérica que en el caso de Río Piedras en aquel momento se decidió utilizar 4 niveles con puntuaciones duales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a los niveles desde excelente hasta iniciado. Revise lo que ha plasmado en la matriz de valoración para asegurarse de que no le falta nada. O sea, una vez usted trate de hacer un paralelismo entre qué es lo que yo quiero evaluar y qué es lo que está contemplado en esa rúbrica para ver si está, ¿verdad?, claramente definido todo. Eso sigue siendo un elemento que aporta la validez del instrumento. Entonces, practica la administración de la matriz utilizando ya la rúbrica para en el proceso de calificar los trabajos. Eso le va a ayudar a desarrollar una consistencia en la evaluación. Trate de ir viendo si usted ya ha corregido varios trabajos y usted le va a adjudicar una puntuación a un nuevo trabajo, cuán consistente usted está trabajando esa adjudicación de puntos para ver si hay el proceso, se está dando el proceso de confiabilidad, o sea, si hay consistencia en la adjudicación de puntos de acuerdo a la calidad del trabajo. Y para eso, pues puede utilizar también trabajos bastante similares, comparar cuál fue la adjudicación de puntos en la misma. Y esto se puede calcular también. Si usted tuviera un programado como SPSS, puede calcular esa confiabilidad. Hay algunos instrumentos de medición que las personas confunden con rúbricas, que son las escalas de valoración y las hojas de cotejo. No son rúbricas, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Esto es una escala de valoración. Si ustedes se fijan, tiene criterios y tiene niveles, ¿verdad? Tiene criterios, tienen 4 niveles: excelente, satisfactorio, en progreso, iniciado, ¿verdad?, con puntos relacionando los niveles, pero el docente lo que hace es que no tiene en esa intersección entre el criterio y la escala, no tiene indicadores de desempeño. Por lo tanto, hay una ambigüedad de yo adjudicar esa puntuación de 4 en sigue el formato establecido, porque simplemente ahí yo leí el trabajo y dije, mira, siguió lo que se especificaba y le adjudiqué 4, pero no me dice cuáles son los indicadores de desempeño para yo poder adjudicar ese 4. Pues eso se llama una escala de valoración, ¿verdad? No tiene la explicación, no tiene la profundidad que tendría una rúbrica analítica. Ahí tenemos 5 criterios: sigue el formato establecido, plantea claramente el problema y propósito de la investigación, el mismo es relevante, sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencias de la literatura. La revisión de literatura tiene mucha relación con el problema bajo estudio. Las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área, y se le adjudicó 4 a la primera y a la última y 3 ¿verdad?, a la segunda, tercera y cuarta. Quiere decir que un estudiante puede cuestionar al docente de por qué tiene 3 elementos, 3 criterios con 3 y 2 con 4. Que cuál fue la razón para no tener 4.
cuando tuvo 4 en 2 de ellas, ¿verdad? Por lo tanto, ahí el docente tendría que hacer algunos comentarios para poder aclararle al estudiante o conversar con el estudiante sobre cuáles son los elementos que necesita el estudiante para llegar a 4. Quiere decir que no hay mucha información al yo no tener los indicadores de desempeño. Y pues es una manera rápida de corregir un trabajo, pero imprecisa en cierta medida. Así que probablemente necesitamos ¿verdad? Discutir con el estudiante o añadir un área de comentarios en la última columna para indicarle al estudiante cuáles son las áreas de necesidad para que el estudiante pueda mejorar el trabajo. Así que hay un poco de imprecisión en este tipo de, ¿verdad? De evaluación de esa tarea. En el caso de una hoja de cotejo, que simplemente tiene 2 columnas de si se observa o no se observa, pues básicamente, ¿verdad? Pues la persona va a escribir un check mark, una marca de cotejo en los sí y en los no, y que los puede dar también darle puntuación y entonces totalizar. Pero aquí todavía, ¿verdad? Necesita más información porque, de nuevo, no tenemos claro, el estudiante podría no tener claro en qué áreas él necesita mejorar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluye las ideas principales, uno le da no, pues realmente el estudiante no tiene mucha información. Así que esto es una lista de coteos, se hace muchas veces para una tarea particular que no sea un trabajo que requiera trabajarse el mismo en varios momentos dentro del aspecto de evaluación formativa. Así que no confundamos las hojas de cotejo o las escalas de valoración con rúbricas. La gente confunde mucho esta con rúbrica. Al principio aquí en el recinto, muchos de los profesores, este era el tipo de rúbrica que hacían. Bien, características de un instrumento de medición. Bueno, pues ahora vamos a 2 aspectos bien importantes, 2 aspectos psicométricos, que es la validez y la confiabilidad. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Existen varias fuentes de evidencia sobre la validez de los resultados de un instrumento. Vamos a atar esto un poco, la validez del instrumento, vamos a atarla al área de los objetivos que se quieren, ¿verdad? Lograr con esa tarea. La confiabilidad se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Se relaciona con la exactitud de la medición. La confiabilidad está relacionada a una unidad de probabilidad y se expresa en unidades que varían de 0 a 1. Es como si fuera un coeficiente de correlación, ¿verdad? Una correlación probablemente entre los ítems y la totalidad de la prueba. Así que se puede calcular estadísticamente. Y para esto, pues, esta confiabilidad implicaría que si usted a un sujeto lo evalúa muchas veces, las puntuaciones de esa evaluación deben ser bien parecidas para que haya consistencia en esa ¿verdad? Adjudicación de puntuaciones. Como usted no lo puede hacer, eh, ¿verdad? Hay una diversidad de maneras de medir esa confiabilidad. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del instrumento, el examen o la rúbrica, y no requieren de su administración, simplemente asegurarse de que contiene los elementos que usted les presentó en los objetivos que usted desarrolló para el trabajo, para la tarea. Todas las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo que requiere la administración previa del instrumento. Así que en muchos casos, pues, si alguno de ustedes ha trabajado, probablemente haya construido algún instrumento de medición en sus disertaciones, en sus proyectos de investigación, pues han calculado, ¿verdad? La confiabilidad. Usualmente la llamamos el alfa de Cronbach, que es la más común. Pues muchas veces
hacíamos estudios pilotos para poder someter a prueba la confiabilidad del instrumento y un poco quizás comparar con la literatura, si la literatura había evidenciado en ese instrumento algunas de las características psicométricas del mismo. Así que este se calcula y usted lo podría calcular con las puntuaciones de los estudiantes. Utilizando, por ejemplo, SPSS, ¿verdad? O cualquier otro R, SAS o cualquier otro eh, programado estadístico, como también podría ser Intellectus Statistics. La validez relacionada con el contenido determina cuán apropiados y relevantes son los ítems al contenido que se esté considerando. En este caso, muchas veces hay profesores que construyen sus instrumentos ¿verdad? Utilizando un equipo de profesores. Cuando comenzamos aquí en el recinto a trabajar con la evaluación del aprendizaje, en muchos programas los profesores desarrollaron instrumentos de evaluación en conjunto, ¿verdad? Con los profesores de unas áreas particulares. Así que ahí hubo manera de determinar cuáles eran las áreas importantes de evaluación para ese dominio del aprendizaje y ellos decidieron cuáles eran los criterios particulares que iban a considerar en su programa. Esos instrumentos fueron revisados por expertos y eso le da el sostén de validez de contenido del mismo. Y de hecho, las agencias acreditadoras, cuando evalúan programas ¿verdad? Institucionales, por lo general piden los aspectos de validez de los instrumentos y la confiabilidad. O sea, son elementos que piden las agencias acreditadoras, los comités de evaluación en las instituciones. Sí, Sheila Pérez López menciona, dice que la escala de valoración la utilizo para evaluar presentaciones orales, pero integro una columna de comentarios para darle retroalimentación. correcto, muy bien, La intención es poder evaluar es rápidamente. correcto. Quiero saber si se considera un uso adecuado de este tipo de instrumento en el proceso de evaluación formativa. Sí, entiendo que sí, porque según veo, doctora Pérez, que usted utiliza, según dice, ¿verdad? Una columna de comentarios y esa columna de comentarios es adecuada. Y lógicamente es útil digamos, yo tengo que evaluar a muchos estudiantes, digamos, ¿verdad? Unas presentaciones que tengo en el salón, pues tengo que desarrollar un instrumento ágil para poder atender de manera rápida la evaluación, siempre y cuando se le indique comentarios de cómo mejorar o por qué no obtuviste el nivel más alto, etcétera, pues es adecuado, sí. Muy bien, y es parte de la evaluación formativa. Claro, sí. En este caso, debe desarrollarse una planilla de especificaciones si son pruebas objetivas. ¿Verdad? En el caso de que nosotros estamos haciendo una prueba objetiva, pues desarrollar una planilla de especificaciones que conecte el contenido del curso con las preguntas. ¿Ok? Aquí un poco me estoy alejando de la rúbrica, ¿verdad? Estoy hablando de distintos procesos de validez, porque, por ejemplo, si yo preparo una prueba objetiva, la planilla de especificaciones está relacionando el contenido de la prueba con los objetivos de la, ¿verdad? Con los objetivos de enseñanza en este caso. La confiabilidad, cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración en el cual los evaluadores, en este caso podrían ser profesores, se familiaricen con la rúbrica o escala y con el significado de cada uno de sus niveles. Lo que estamos planteando aquí es que, por ejemplo, hay algunos programas, esto se dio y yo creo que se sigue dando todavía. Hay algunos programas, y recuerdo el caso de estudios generales, recuerdo el caso de los departamentos de español e inglés, que le daban a los estudiantes unos ensayos al final del semestre para
evaluar las competencias de comunicación efectiva. Comunicación efectiva en la redacción. Pues recuerdo los profesores de inglés y de español desarrollaban unas preguntas entre todos, se las adjudicaban a los estudiantes, desarrollaban una rúbrica y corregían la misma, evaluaban la misma para ofrecer insumo al recinto de Río Piedras de cómo estaban saliendo los estudiantes en comunicación efectiva en los cursos de español e inglés. Pues estamos hablando de muchos profesores, qué sé yo, 12, 15 profesores que están evaluando desde sus, ¿verdad?, espacios particulares preguntas, o sea, en un ensayo, y tiene que haber para que pueda haber, ¿verdad?, determinarse la confiabilidad, tiene que haber una consistencia en la manera en que ellos están adjudicando puntuaciones a los estudiantes, porque tenemos profesores que evalúan de manera, ¿verdad?, high graders y low graders, y entonces, pues, ¿cómo llegamos a un término medio? Pues lo que se hacía en aquel momento, que yo creo que se sigue haciendo todavía, es que reuníamos a todos los profesores en un proceso de calibración de la rúbrica. Y lo que hacíamos era que identificábamos con ellos, ¿verdad?, cuáles eran, por ejemplo, trabajos de niveles altos, trabajos de niveles intermedios, de nivel bajo, de nivel bien bajo, los identificábamos, llevábamos a todos los profesores y entonces íbamos uno a uno eh, viendo cuáles puntuaciones le daban los distintos profesores y entre ellos discutían diferencias que hubiesen, ¿verdad?, drásticas en términos de la adjudicación de puntos. Digamos que de una escala de 1, 2, 3, 4, uno le daba a uno de los trabajos 4 y otro le daba 1. Pues allá hay una discrepancia demasiado, ¿verdad? O le daba 2. Pues había una discrepancia bien amplia. Entonces discutían por qué yo le di 4, por qué otro le dio 2 o le dio 1, y llegaban a consenso. Ellos mismos decidían, y muchas veces había que arreglar, ¿verdad?, rearreglar la rúbrica, añadirle elementos que le faltaban para lograr esa consistencia en la adjudicación de puntuación. Eso se hacía mucho para un poco controlar, ¿verdad?, que no hubiesen eh, puntuaciones demasiado diversas en esa adjudicación ¿verdad?, en esa evaluación de las tareas. Así que durante ese proceso, esos jueces evalúan los trabajos para ver cuán consistentes son las evaluaciones. Si hay mucha discrepancia, pues usualmente se decía, mira, ¿cuáles son las razones por las cuales tú le adjudicaste una puntuación de 4 versus 1? Que ahí sí había mucha discrepancia. Y eso ayudaba a identificar, ¿verdad?, y a refinar en cierta medida las rúbricas, identificar cuáles eran las fallas de la rúbrica y para que las puntuaciones fueran bastante precisas entre ellos. Eso se llama calibración. Se da mucho en procesos de evaluación cuando es un grupo amplio el que está corrigiendo los trabajos. Así que la confiabilidad se determina utilizando procesos estadísticos que están fundamentados usualmente en correlaciones. Y hay una diversidad, ¿verdad? Está la consistencia entre jueces, coeficiente de equivalencia, coeficiente basado en dos ocasiones, consistencia interna. El más que se utiliza es el de consistencia interna y el más que se utiliza es Kudel-Richardson 21 o el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach aparece en casi todos los programados estadísticos como una, ¿verdad?, forma fácil de corregir, obtener ese coeficiente. En el recinto, el programa más utilizado es SPSS y es el más que se utiliza, ¿verdad? Porque es accesible a los docentes. También el SAS, R e Intellectus tienen calculan el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. Una relación entre lo que es confiabilidad y validez se puede ver en estos tres diagramas. Fíjense que en el primer diagrama la persona no acertó, o sea, no acertó, fue bien disperso
esos, ¿verdad? Puntos fueron bien dispersos, pues eso sería un ejemplo de un instrumento que no tenga ni confiabilidad ni validez. En el caso de la del medio, la persona fue precisa tirando ¿verdad? En un área, pero no acertó en el centro, no llegó al centro. Ese centro es la validez. Fue bien consistente en sus, ¿verdad? Tiradas, pero no fue válido donde quería llegar. Así que ahí hay confiabilidad, pero no validez. Un instrumento puede ser confiable, pero si no es válido, ¿verdad? No, carece de lo más importante, que es la validez de medir lo que pretende medir. Y en este caso, llegar a donde quiero llegar, que es al centro. Pues en el caso de que tenga ambas, ¿verdad? Pues tiene que haber llegado al centro y ser bien preciso en que las puntuaciones estén todas ahí cerca. Así que en ese caso es un ejemplo de que tiene ambas características psicométricas. Recordemos que la más importante es la validez. ¿Ok? Vamos entonces a ver un poco algunos criterios para un trabajo de investigación. Bueno, Estoy viendo que ajá, tenemos una pregunta sí. de José Álvarez que está Ujú, levantando la mano. Entonces, José, le estoy dando acceso a su micrófono. ok. Usted puede ahora quitarse el mute y hacernos la pregunta. Ujú. Buenos días, doctor. Buena. ¿Cuál sería la gráfica? Si cuando es validez, pero no hay confiabilidad. En el centro, ¿no? Y Sí. Bueno, lo que pasa es que si es, fíjate, si es validez, bueno, no podrías, cuando es validez y no confiabilidad, sería, para hacer validez tendría que estar todo en el centro, ¿verdad? Y lógicamente, pues ahí habría ambas de nuevo, ¿verdad? Este, pero quizás, no, quizás eso que tú dices no lo puedo explicar con una gráfica, pero cuando hay validez pero no confiabilidad, o sea que el instrumento mide lo que pretende medir, pero no hubo consistencia en la adjudicación de puntuaciones, que es lo que tú estás planteando, ¿verdad? En este caso, lo más importante es la validez, ¿verdad? Probablemente, o sea, el instrumento mide de manera adecuada lo que pretende medir, pero no fue consistente midiendo. Recuérdate que el concepto consistencia interna implica, primero, que haya una relación, unas correlaciones puntovisuales buenas entre los ítems con la totalidad de la prueba, ¿verdad? En este caso es la manera particular de representar eso. En este caso que tú planteas, podría ser, en el caso de que no sea consistente si es una persona, es difícil que no haya consistencia en la adjudicación de puntuaciones, porque yo desarrollé la rúbrica y yo la estoy aplicando y yo tengo claro cuáles son esos elementos particulares, ¿verdad? En el caso que tú estás planteando es un instrumento que sí que es válido, que mide, la rúbrica mide lo que es, pero que las personas que están, aquí sería quizás un conglomerado de personas que están evaluando a esas tareas y entonces pues cada cual ve ¿verdad? La tarea desde una perspectiva diferente. Podría ser el caso en que si el instrumento fue diseñado de manera adecuada y mide adecuadamente el constructo y mide adecuadamente los objetivos, las competencias, pero los que están evaluando, que es un conglomerado, digamos, de personas, lo ven de manera diferente. Esa podría ser ese caso, ¿verdad? Este, que atiende adecuadamente, pero no fueron, cada cual lo vio desde su perspectiva. Esa podría ser el caso. ya que los puntos de validez estarían en el centro y los otros puntos estarían de confiabilidad dispersos como están Di- en la primera Bien gráfica. disperso, sí, bien disperso. Sí. Ahí tendremos que considerar dos elementos, la parte conceptual del instrumento y la parte operacional de la adjudicación de puntos, ¿verdad? La parte conceptual es que está midiendo lo adecuado y la parte operacional es las puntuaciones que le están
adjudicando los evaluadores en este caso. Eso se daba mucho aquí en el recinto porque teníamos instrumentos muy, muy buenos para evaluar los ensayos, pero al nosotros, y nosotros nos fuimos percatando de que cuando nosotros le dábamos a los profesores los instrumentos para que evaluaran, había una diversidad tremenda en la manera en que puntuaban y entonces tuvimos ese problema y por eso fue que decidimos hacer los procesos de calibración, que es lo que utilizan las corporaciones que hacen pruebas como elemento particular para, en cierta medida, homogeneizar esos procesos de adjudicación de puntos. Por ejemplo, College Board, en las pruebas de revalida de maestro, que es la más que conozco, porque es en la que trabajo, se le da a los estudiantes que van a ser candidatos a maestros, los que toman las pruebas de certificación, que sería la reválida en este caso, ellos convocan a un equipo de evaluadores para que corrijan lo que se conoce como situación pedagógica, que es un caso que se le presenta y donde los estudiantes tienen que responder 3 preguntas. Se utiliza una rúbrica y entonces el día que se va a corregir, que todos estos profesores universitarios van al College Board a corregir los trabajos de los estudiantes, los ensayos, ellos hacen unos procesos de calibración y la calibración se hace cada 2 horas, ¿verdad? Son 3 días intensos de corrección. Yo he participado muchas veces en esos equipos, ¿verdad? De personas que corrigen y que desarrollamos los procesos. Y cada 2 horas se detiene y se vuelve y se calibra, ¿verdad? Porque hay veces que cada cual tiene su mirada ante distintos eventos, ¿verdad? Tiene su mirada y lógicamente queremos que se mantengan enfocados en eso y se pasa por eso un poco para controlar por esa discrepancia que puede haber entre personas que puntúan alto y que puntúan bajo para que lleguen a un entendimiento común, básicamente. Vamos a suponer que yo voy a considerar en una investigación, y en este caso cuantitativa, los siguientes elementos. Planteamiento del problema. Recuerden que aquí yo voy a considerar lo que a mi entender se podría considerar, pero podríamos considerar otras dimensiones y otros criterios que no están aquí. Planteamiento del problema, eso es sumamente importante en una investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Las preguntas de investigación, las variables del estudio, la contribución a la disciplina, el diseño, la población y muestra, la fase de instrumentación, la recopilación de datos, el análisis de datos, dentro del paradigma cuantitativo, la variedad de las fuentes de información, la calidad de las fuentes de información, el proceso de recopilación de datos, la relación con el tema de investigación, la extensión de la revisión, la administración de instrumentos, el uso de protocolos, la codificación, la descripción de los análisis, la presentación de los resultados. Esos son algunos criterios que se pueden considerar. Miren cuántos hay, ¿verdad? La respuesta a las preguntas de investigación, el análisis crítico de los resultados, la incorporación de la literatura, la relación con las conclusiones, las recomendaciones para futuros estudios, las conclusiones sobre las preguntas de investigación, el análisis crítico de los resultados, la incorporación de la literatura en las conclusiones, las recomendaciones y relación con las conclusiones, las recomendaciones para futuras investigaciones. Fíjense cuántos criterios uno puede considerar en una investigación, ya sea cuantitativa como cualitativa, porque en algunos casos quitaríamos algunos de estos para la cualitativa, ¿verdad? Que no aplicarían. Pero miren todos los que llevamos, ¿no? O sea, una infinidad de criterios que se pueden considerar para evaluar una investigación, pues usted tiene que de ahí escoger aquellos que son más pertinentes de acuerdo al curso o naturaleza del trabajo que usted esté trabajando, porque esto usualmente surge de la literatura, ¿verdad? De
elementos se debieran considerar en una investigación. Pero podría conseguir todos estos, pero habría más, ¿no? Así que un poco le hice una exageración de los criterios, pero piensen que podrían ser hasta más, ¿ok? Entonces, aquí, esta fue una rúbrica que se trabajó en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil hace tiempo. Esta fue de las primeras que nosotros trabajamos, ya cuando teníamos la doble codificación. Los ¿verdad? Niveles siguen siendo los mismos: excelente, satisfactorio, en progreso iniciado. Para, por ejemplo, planteamiento del problema, las preguntas, las variables y la contribución a la disciplina. Bien parecido a lo que, o sea, casi igual o igual a lo que había presentado anteriormente. Y fíjense que volvemos, ¿verdad?, a cómo yo determino esos indicadores de desempeño en la intersección del criterio con el nivel, ¿verdad? Como yo digo, bueno, cómo yo voy a delimitar esos criterios de desempeño de planteamiento del problema para un nivel de excelente, para satisfactorio, para en progreso, para iniciado. Y se tiene que ver una degradación entre niveles. Se tiene que evidenciar de manera clara esa la distinción entre excelente y satisfactorio, para que si dos personas lo están viendo ese planteamiento del problema, puedan tomar decisiones adecuadas de qué puntuaciones le van a adjudicar. Se considera en el análisis de, por ejemplo, de calibración, se considera inadecuado lo siguiente: que una persona le dé excelente, ya sea 7 u 8, y otra le den progreso. Cuando hay un nivel en el medio, ¿verdad?, que yo le dé a la misma tarea, alguien le dé 7 u 8 y alguien le dé 3 y 4, pues ahí hay un desbalance bastante, que si yo le doy excelente y la otra persona le da satisfactorio, no se considera inadecuado en términos, ¿verdad?, de calibración, diferencia entre dos niveles consecutivos, pero sí se considera inadecuado cuando hay un nivel de por medio, o cuando, por ejemplo, una persona le da excelente y el otro le da iniciado. Eso entonces tiene más discrepancia, ¿verdad? Entre estos dos no habría discrepancia, entre estos dos no habría discrepancia, ni entre estos dos, pero sí cuando hay un nivel de por medio o dos niveles. Quiere decir que si eso ocurre mucho, de que hay una discrepancia amplia, habría que entonces reestructurar los indicadores, habría que mejorar el indicador, porque lo que está diciendo es que el indicador no fue adecuado para distinguir de manera clara entre dos niveles, ¿verdad?, que están bastante lejos unos de otros. Y eso entonces, pues ayudaría a mejorar la escala, porque de lo contrario no habría buena calibración en esa corrección. Así que cuando estamos trabajando con el desarrollo en este caso, ¿verdad?, con el desarrollo de la rúbrica, hay que ver si hay alguna discrepancia amplia entre los que están corrigiendo, cuando es un equipo, entre la adjudicación de puntajes para cada criterio dentro de los niveles, ¿verdad? Eso se puede determinar. En este caso, pues habría que entonces reajustar aclarar un poco el indicador para quizás operacionalizarlo de alguna manera particular para poder eliminar esa discrepancia amplia que pueda estar. Eso es lo que se hace usualmente en las instituciones que hacen pruebas como son ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el College Board. Aquí tenemos, fíjense que aquí en este caso, por ejemplo, en diseño de investigación, la diferencia entre el excelente y el satisfactorio es que el primero dice: se describe de manera detallada el diseño. Aquí dice: se describe el diseño parcialmente, o sea, no hay, ¿verdad?, ese énfasis en los detalles. El diseño es adecuado para contestar las preguntas. El diseño es adecuado para contestar las preguntas o hipótesis. Pues aquí la diferencia fue verdaderamente en la manera en que se detalló el diseño, y aquí que fue parcial, pero que es adecuado en ambas, ¿ves? Por eso es que no habría mucha discrepancia si yo le doy 5 o 6 versus 7 y 8, pero ya aquí
el diseño se describe de manera superficial. ¿Ve? De manera superficial, ya que hay una discrepancia bastante grande con los dos anteriores. Y en este caso, ¿verdad? En el último, el diseño presentado no cumple con el propósito del estudio, o sea, se alejó demasiado, no cumple, ¿verdad? Pues si yo tengo una persona que le da excelente y una persona que le da iniciado, pues hay una discrepancia exagerada, porque aquí se está diciendo que no cumple, mientras que aquí dice que cumple de manera detallada, ¿verdad? Así que, porque están hablando del diseño. En este caso, pues habría que ver cuál fue la razón por la que la persona decidió adjudicarle iniciado versus excelente. Habría que, ¿verdad? Que entrar en los detalles particulares de ese diseño. Y así, o sea, que si no se puede ver esa distinción, pues entonces la rúbrica puede estar incorrecta. Vuelvo y le digo, yo no estoy diciendo que esta rúbrica esté completamente bien diseñada y correcta. Este fue el primer intento que hicimos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje para desarrollar esa rúbrica. Yo no estoy pasando, ¿verdad?, juicio sobre la misma. Podría mejorarse. Y le digo, siempre le digo que una rúbrica tiene siempre el espacio para mejorarla. En este caso, pues en aquel momento, ¿verdad? No ofreció mayores problemas. Desconozco si la misma se sigue utilizando o si, ¿verdad?, se ha mejorado la misma, porque ya yo me desconecté de la oficina de evaluación. Así que en este caso, ¿verdad? Pues tenemos aquí las fuentes de información, la calidad, la relación con el tema, la extensión, ¿verdad? Recuerden que aquí estamos hablando de fuentes de información y aquí estamos hablando de revisión de literatura. Estos dos elementos pertenecen a fuentes de información y estos pertenecen a la revisión de la literatura. Recopilación de datos, tenemos procesos, instrucciones y protocolos. En análisis de datos, codificación, descripción del análisis, forma de presentar los resultados. Y aquí, en conclusiones, respuesta a las preguntas de investigación, análisis crítico de los resultados, incorporación de la revisión de literatura, en recomendaciones, relación con las conclusiones y en recomendaciones para futuros estudios, ¿verdad? Esos serían algunos de los elementos ¿verdad?, que consideramos en ese momento. Yo entendía en aquel momento que era una rúbrica bastante exhaustiva. Le faltan elementos, no la copié completa, pero tenemos aquí bastantes elementos que pueden ser utilizados para la rúbrica de investigación. En este caso, yo le tengo aquí una literatura sugerida, pero voy ahora a proceder a dos aspectos que les voy a mencionar. Primero es que hay en la UPR está el programa OLAS, ¿verdad? OLAS, no sé si lo conocen. Los que son profesores de Río Piedras, entiendo que el programa OLAS, que es Online Learning Assessment System, que fue un proyecto que desarrollamos cuando yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, la doctora Nadia Cordero y este servidor, con el doctor Corrada Bravo, que ahora es decano de la Facultad de Ciencias Naturales, desarrollamos una aplicación para evaluar a los estudiantes en los distintos dominios del aprendizaje, ¿verdad? Y los profesores de aquí de Río Piedras tienen acceso a la plataforma OLAS. Pues esta plataforma, aquí aparecen las secciones la que tenemos activas este semestre, aparecen los nombres de los estudiantes, la cantidad, etcétera. Y aquí aparecen, por ejemplo, lo que serían los dominios del aprendizaje del recinto para los estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Por ejemplo, contenido de la disciplina, pensamiento crítico, comunicación efectiva, literacia de información, razonamiento lógico-matemático, investigación y creación, responsabilidad social y tecnología. Estos son
las dimensiones de evaluación ¿verdad? Del perfil que constituyen el perfil del egresado del estudiante de bachillerato. Bueno, pues usted podría estar evaluando alguno de estos. Vamos a suponer que en este caso yo evalúo investigación y creación. En mis cursos podría evaluar razonamiento lógico matemático porque yo enseño un curso de estadística. Puedo evaluar la comunicación efectiva, pensamiento crítico en las tareas que yo le doy a los estudiantes. Pues si ustedes van aquí, aquí hay algunas rúbricas, ¿verdad? Ya diseñadas. En este caso, puedo buscar, vamos a pensar en rúbrica para evaluar comunicación oral. Pues aquí, si ustedes se fijan, tengo iniciado en proceso bueno y excelente. Esta es una rúbrica ya diseñada que tiene los que les había mencionado, ¿verdad? Los 4 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía hasta ahora pues, se consideran ahí. Aquí tenemos una rúbrica que yo puedo decir, bueno, pues déjame, a lo mejor me funciona esta rúbrica. Es una rúbrica de la universidad, así que la puedo utilizar, ¿verdad? La puedo exportar, la puedo imprimir, puedo ver los objetivos que tenía, ¿verdad? Organización del trabajo, lenguaje utilizado, la presentación, técnicas de presentación, material complementario, mensajes. O sea, si usted tiene acceso a la plataforma del recinto, porque usted es del recinto y probablemente lo tiene porque va a utilizar las credenciales de sus cuentas institucionales, ¿verdad? Su email institucional y probablemente su password institucional porque está atado a los procesos del recinto, pues usted tiene acceso a muchas rúbricas que, como les dije, usted las puede utilizar porque son parte de los materiales que se han desarrollado institucionalmente a través del tiempo. Profesor, ahora usted también puede crear su propia rúbrica, ¿ve? De su curso, usted la puede crear, usted puede crear su rúbrica, ¿verdad? Aquí. Igual que puede revisar alguna y bajarla y hacerle cambios. Entonces, si le hace cambios, usted la crea como una rúbrica nueva. O sea que hay unas opciones para los docentes, como les dije, de todos estos outcomes de aprendizaje, que son los que se evidencian en el recinto. Esa es una opción, ¿verdad? Así que tenemos material y tenemos información muy útil en las plataformas institucionales. Esta es una plataforma que ha sido utilizada, lleva ya varios años, fue mejorada ¿verdad? Por asuntos académicos, la DIA la mejoró. Y hay una persona encargada en la DIA que está a cargo de OLAS, del sistema OLAS. Es ¿verdad? Simplemente es una cuenta institucional que ha sido muy bien vista y valorada por las agencias acreditadoras. Yo creo que en la última acreditación, no en esta, en la pasada, nos dijeron que el equipo que vino de la Middle States, que en todas las universidades que ellos habían estado, no habían visto una plataforma como esta. Así que eso es un logro de la Universidad de Puerto Rico, el tener una plataforma que ayuda a visualizar cómo es, ¿verdad? Cómo se ve la institución cómo se ve la institución en términos de, ahora mismo, ¿verdad? Yo no he evaluado a mis estudiantes este semestre, pero cómo se ve la institución en distintos programas y distintas facultades del recinto. Un buen recurso que tiene la institución. Así que, de primera intención, es un área que ustedes pueden explorar y esencialmente ver si hay alguna rúbrica que les puede ser útil. Usted la puede bajar, como les dije. Así que para los que son de Río Piedra, de UPR Río Piedra, pues tienen este recurso. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a presentarles cómo hacer una rúbrica utilizando inteligencia artificial
Y para eso voy a utilizar Copilot. Nunca había hecho esto, ¿verdad? Es la primera vez que lo voy a hacer en Copilot. Anteriormente lo había hecho en ChatGPT, pero nosotros como institución tenemos Copilot como uno de las aplicaciones en Outlook, ¿verdad? Usted va aquí y aquí tenemos Copilot. O sea, usted va aquí, ¿verdad? Aquí y va a buscar Copilot y lo va a tener como parte de su, ¿verdad? Área de trabajo. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es que yo tengo aquí, voy a utilizar este documento, que son elementos de un estudio cuantitativo, y yo aquí tengo, porque recuerden que lo preparé para esta actividad, la introducción, la revisión de literatura, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anejos, ¿verdad? Y yo quiero que Copilot me haga una rúbrica con relación a esos elementos del estudio cuantitativo. Pues yo voy a ir aquí, ¿verdad? Y voy a ir y le voy a pedir, déjeme ver dónde es que está eso, yo creo que está en Downloads. Voy a guardarlo en el desktop, ¿verdad? En el desktop. Y entonces voy a ir aquí, le voy a pedir que o sea, que ese documento ¿verdad? Lo suba, lo añado. Entonces le voy a decir, desarrolla una rúbrica de 4 niveles. Excelente, bueno, regular, iniciado. Voy a poner aquí en forma de tabla. Utiliza de referencia, déjame ver si utiliza de referencia el documento anejado con los criterios para una disertación o para un estudio cuantitativo, ¿verdad? Vamos a ver si con eso me hace la rúbrica regular, ¿verdad? Desarrolla una rúbrica en forma de tabla de 4 niveles, excelente, bueno, regular, iniciado. Utiliza de referencia el documento anejado con los criterios para un estudio cuantitativo. Titulado, voy a poner aquí, titulado, elementos de un estudio con los criterios. Ok, voy a quitar esto. Vamos a ver si lo hace. No había utilizado Copilot antes, así que estoy experimentando. Vamos a ver qué. Aquí, aquí tenemos la rúbrica, ¿verdad? Aquí tienes una rúbrica basada en los elementos de un estudio cuantitativo mencionados en el documento: introducción, revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias y anejos, ¿verdad? Esos fueron los que decidí atender. Y entonces aquí me da los indicadores de excelente, bueno, regular e iniciado. Vamos a ver, no los puedo ver todos, ¿verdad? Pero vamos a ver la introducción. Problemas claramente identificados y justificados, objetivos bien definidos, preguntas de investigación precisas, hipótesis bien formuladas. Problema identificado en bueno y justificado, objetivos definidos, preguntas de investigación claras, hipótesis formuladas.
Aquí era precisa, la palabra clave era precisa, ¿verdad? Problema identificado, pero con justificación insuficiente. Y aquí me va dando los elementos, ¿verdad?, de degradación. Objetivos vagos, preguntas de investigación generales, hipótesis poco claras. En iniciados, problemas no identificados, objetivos no definidos, preguntas de investigación ausentes, hipótesis no formuladas. Y así me va dando algunos indicadores que fíjense que lo bueno que tiene esto es que de manera rápida, si usted le escribe, ¿verdad?, las instrucciones precisas, de manera clara, le puede ir generando una rúbrica que usted más adelante puede ir revisando y mejorando. Vamos a hacer esto mismo con la próxima que era, déjenme ver dónde era que estaba. Era elementos de un estudio cualitativo, ¿verdad? Entonces, en una investigación cualitativa, planteamiento del problema, marco teórico, diseño de la investigación, métodos de recolección de datos, análisis de datos, criterios de rigor. Fíjense que aquí yo le voy añadiendo una información que quiero añadirla para precisar un poco, ir indagando un poco en los criterios. ¿Okay? Así que yo hice una búsqueda de literatura y fui creando estos criterios y un poco refinándolos, ¿verdad? Para que la herramienta de inteligencia artificial pueda ser más precisa en lo que yo quiero señalar. Así que escogí estos 9, déjenme guardarlo en el desktop, ¿verdad? Y entonces, ahora voy aquí y le voy a añadir el documento. Cualitativa sería esta, ¿verdad? Y entonces le voy a decir más o menos lo mismo. Desarrolla una rúbrica en forma de tabla, ¿verdad? Le tengo que decir en forma de tabla porque si no la va a hacer hacia abajo. Va a poner el criterio y todos los indicadores hacia abajo. Y esa no es la manera en que yo la quiero, ¿verdad? En forma de tabla con 4 niveles. Y les tengo que especificar los niveles. Excelente. Bueno. Regular. Iniciado. Desarrollo una rúbrica en forma de tabla con 4 niveles, excelente, bueno, regular, iniciado. Utiliza el documento anejado. Y no le voy a dar más detalles a ver lo que me hace, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Fíjense que como ya yo le había indicado anteriormente que utilizara los criterios, pues me utilizó los criterios, ¿verdad? Y entonces me hizo la rúbrica para los 4 niveles, excelente, bueno, regular, iniciado. Para, ¿verdad? Los criterios que le dije, el planteamiento del problema, marco teórico, diseño de investigación, métodos de recolección de datos, criterios de rigor, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones, ética en la investigación. Para los 4 niveles. Yo reviso la misma, determino si me es adecuada, puedo hacerle cambios porque esto se puede convertir en un documento en Word. Entonces, pues, fíjense que aquí me da también unas preguntas. ¿Puedes darme ejemplos de cada nivel? Y uno puede ir ampliando, ¿verdad?, la información. ¿Cómo se aplica esta rúbrica en la práctica? O sea, la misma inteligencia me pone situaciones para yo ir viendo y añadiendo. Aquí me permite copiarla. Aquí me permite, por ejemplo, compartirla, ¿verdad? Etcétera. Así que esto es un instrumento que tenemos disponibles los docentes, todos los que somos, ¿verdad?, profesores del sistema UPR, que utilizamos Microsoft y es un componente de las aplicaciones de ¿verdad?, de Outlook
Y entonces es gratis para nosotros, no tenemos que pagar como sería con ChatGPT si usted quiere la versión 4, que es la más refinada. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que no comparte la información más allá de la empresa, que sería la institución. O sea, tiene una protección que solamente es compartida con componentes de las institucionales. Así que usted estaría aportando un poco a construcción de rúbricas para otros colegas que lo quieran utilizar. Doctor, y tenemos una pregunta de Ajá. José Alvarado, Ujú. que, ¿verdad? Aparte de lo que usted nos menciona, pero entre Copilot y ChatGPT, ¿cuál crees que ayuda más a preparar una buena rúbrica? Si usted tuviera que escoger. Wow, buena pregunta. Yo tengo ChatGPT y yo pago por ChatGPT 4.0. No he visto diferencias o sea, es la primera vez que uso esta, pero la había utilizado anteriormente para otra. Es básicamente lo mismo. Y todo depende de los prompts, de la información que tú le proveas. O sea, la aplicación, mientras más información tú le proveas y más especificidad, pues te va a hacer mejor la rúbrica. Ambas programados, ¿verdad? O aplicaciones funcionan muy bien. Eh, ¿Qué te puedo decir? Para mí son iguales. O sea, ¿verdad? Yo creo que la de investigación cuantitativa hice en la pasada taller que yo di en abril, utilicé ChatGPT 4.0 y me hizo desarrolló una buena rúbrica, pero viendo esta, entiendo que está bastante útil, ¿verdad? Margie Álvarez también nos Ajá, comenta que Copilot usa el modelo de GTP. sí, pues gracias, Marty, porque de eso tú sabes. Gracias. Yo no tengo preferencia, y de hecho yo no vendo nada, ¿verdad? Pero la idea un poco hoy de traerles Copilot es porque es una aplicación que la tenemos accesible los docentes para, ¿verdad? Y no tenemos que pagar, porque yo pago $20 al mes por ChatGPT, pero ahora tengo esta que entiendo a través de una actividad que participé de Sistema UPR, que nos dieron un taller de Copilot, pues decidí a utilizarla porque es gratuita para nosotros, ¿verdad? Los docentes, no tenemos que pagar. Y esto de que está, ¿verdad? Tiene una protección, me dio un poco más de confianza. Y para eso utilizarla hoy, porque para ustedes estaría disponible. Pero la idea aquí es que usted, una vez obtiene esa información, pase juicio sobre la misma, o sea, revísela, puede añadirle, porque recuerde que usted lo convierte en un documento Word y entonces lo puede editar, ¿verdad? A la luz de las intenciones que usted tiene con la misma rúbrica, cómo usted podría mejorarla, qué usted le cambiaría, pero tiene ya por lo menos algo. A veces el problema es crear esto, ¿verdad? Crear estos indicadores, se nos hace bien difícil. Así que la incorporé la inteligencia artificial con un elemento nuevo que los docentes pueden explorar, ¿verdad? Y recuerden que en todo esto, pues usted va a decir que utilizó inteligencia artificial para desarrollar la misma. O sea, yo en mis presentaciones y en mis trabajos, siempre, cuando yo, por ejemplo, utilizo Intellectus Statistics en algunos de mis artículos que han sido publicados en revistas arbitradas, hay que indicar que se utilizó el programado Intellectus Statistics para el análisis de datos. Así que siempre, sí, y cuando utilizaba SPSS, siempre, pues lógicamente hay que enviar las bases de datos a las revistas arbitradas para que ellos vean y puedan hacer los análisis. Siempre indicaba el programado. Así que como aspecto ético, si va a estar utilizando una rúbrica y en la misma pretende hacer una investigación de algunos de sus, ¿verdad? Trabajos o producciones, pues indique de manera adecuada que usted utilizó la aplicación tal o cual. O sea
Es bueno, ¿verdad? Decirlo, porque en cierta medida, si usted, esta sería como si usted lo estuviera adoptando. Recuerda que usted no la creó la aplicación. Así que esto sería como, ¿verdad? En términos éticos, habría que decir que la rúbrica la generó tal o cual aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Porque entiendo que con esto finalizó el taller de hoy y el webinar. Y entonces yo les voy a estar, se les van a estar enviando la presentación. Y si ustedes quieren, también puedo enviarles las rúbricas que desarrollé con inteligencia artificial. Eso sería pues mi aportación y un placer siempre colaborar con el CEA y con ustedes, colegas.